Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. André Maurois dijo: en toda batalla, en todo asunto, existe una ocasión a veces muy fugaz de ser vencedor. Hay muchos secretos para triunfar. En la práctica, todas las teorías se derrumban. Todo se reduce a la suerte de una larga paciencia. Vamos a dedicarle esta emisión a un tema inabarcable a la literatura francesa, o mejor, a una parte de la literatura francesa. Pongamos nombres clásicos y al mismo tiempo autores contemporáneos. Los ponemos en el crisol de esta media hora que usted va a ver y con algo de suerte podría resultar una especie de guía para entrar a ese mundo. Victor Hugo, Balzac, Proust, Flaubert, Stendhal, pero también Fred Vargas, Emmanuel Carrère, Houellebecq. Pareciera que nada tiene que ver los unos con los otros, pero como dijo el mismo Carrère, al principio pensé que eran dos temas distintos, pero es como el psicoanálisis. Dos cosas que no tienen nada que ver entre ellas para estar seguro de que al contrario tienen todo que ver. Letras francesas, nuestro tema de hoy. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos, pues, en la otra aventura. Cuando terminó el Mundial de Fútbol y los franceses resultaron ganadores, pensé que podríamos intentar un programa de letras francesas. Un grupo de jóvenes transculturales, hijos de migrantes, había ganado la copa bajo el nombre de Francia. Les cuento esto. Estudié letras francesas en la UNAM, en la Facultad de Filosofía y Letras. El joven que fui quería leer, le gustaba leer. Probablemente lo único que sabía en ese momento era leer. No me recibí, no soy licenciado. Me faltaron algunas materias que la desidia me impidió sacar adelante, pero también es verdad que algunos maestros más o menos ineptos colaboraron a mi fuga de los pasillos de la facultad. Con todo, aprendí, por buenos maestros, a leer a los franceses en su lengua y descubrí escritores que todavía hoy forman parte de mi vida. Sin ellos sería más pobre. Pensé entonces empezar con esto. Lo que llamamos una razón de vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. La frase se encuentra en un libro central de la literatura francesa del siglo XX, El mito de Sísifo. La aparición del mito de Sísifo y El extranjero le mostró al público francés el talento literario y la reflexión teórica de quien se convertiría en un imprescindible de las letras francesas, Albert Camus. Ambas obras, la primera desde la reflexión y la segunda desde la narrativa, inaugurarían una corriente que haría eco en toda Europa. La desesperanza dominaba toda la escena después de la Segunda Guerra Mundial. El existencialismo francés toma forma en el mito de Sísifo con el bien o la bien conocida máxima que abre el libro. Escuche usted. No hay sino un problema filosófico realmente serio, el suicidio. Juzgar que la vida vale o no la pena de ser vivida equivale a responder a la cuestión fundamental de la filosofía. Vayamos al presente. Su misión, este libro que tengo aquí, de Michel Houellebecq, publicado en 2015 por Anagrama. Es un escritor provocador, este Houellebecq. Se traslada al 2020, cuando se llevan a cabo elecciones presidenciales en Francia. Aunque parece que la candidata del Frente Nacional, Marine Le Pen, es la única opción posible, aparece Mohamed Ben Abbès, líder de la hermandad musulmana, un tipo carismático y moderado. Esto se cuenta aquí en este libro. Sorpresivamente, Ben Abbès gana la presidencia al unirse al Partido Socialista y Francia se convierte en un país musulmán.
De eso trata este libro, con todo lo que eso implica. El patriarcado toma el poder, las mujeres usan el velo, la poligamia es legal y la educación toda se rige por las doctrinas del Corán. Su misión es un libro de política ficción que retoma situaciones reales para plantear el absurdo de la religión musulmana y los cambios radicales en esta Europa. Es casi un ensayo en el que también se trata de explicar las razones íntimas que llevan a una persona a convertirse al Islam, como su propia madre hizo hace algunos años. Por azares inexplicables, la misma fecha que estaba programada para el lanzamiento del libro, 7 de enero de 2015, fue cuando ocurrió, así pasa con la historia, el atentado en las oficinas de Charlie Hebdo. Usted lo recuerda, la revista satírica francesa que dejó después de ese atentado 12 muertos en esas oficinas. Por si fuera poco, en el número de ese día el semanario publicó un texto sobre la novela de Houellebecq, esta que tengo aquí, que se titula En 2015 perdí mis dientes, en 2020 estaré haciendo Ramadán, las predicciones del mago Houellebecq, así se llamaba. Entre las 12 personas asesinadas ese día se encontraba Bernard Marie, uno de sus grandes amigos de Houellebecq. Toda esta situación logró lo que nadie creía posible. Houellebecq guardó silencio, canceló la gira para promocionar este libro, el gobierno le puso seguridad las 24 horas, se retiró al campo y evitó a toda costa dar entrevistas. Ahora vayamos a Pascal Quignard. Hizo un viaje a los Estados Unidos en el 2015 que coincidió con la votación de la ley sobre la decencia en los medios de comunicación, lo que al autor le pareció como una ley americana que prohibiría las imágenes indecentes, fueran artísticas o no. Por tal motivo decidió, antes de que esa ola de decencia llegara a Europa, publicar La Noche Sexual, una obra que reúne una selección de las imágenes eróticas que ha coleccionado desde la adolescencia. A través de estas imágenes, el autor hace una reflexión acerca de la sexualidad, el amor, la muerte y los mitos. Este libro es un híbrido que mezcla ensayo, poesía, cuento y biografía, haciendo uso de disciplinas como la psicología, la mitología, la filosofía y la antropología para abordar uno de los intrínsecos del ser humano, el sexo y todo lo que éste implica. Veamos ahora esto. Mauvigné-Laurent publicó en el año 2011 Lo que llamo olvido, una novela que llegó al idioma español por la editorial Anagrama, la misma que tengo aquí en las manos, y que sorprende por la forma en la que está escrita. Una sola frase, un solo punto final en todo el relato demuestra la capacidad de experimentación de las letras francesas que, si por algo se han caracterizado, es por experimentar. La escalofriante historia de un asesinato a sangre fría discurre por las páginas escritas por Laurent. 4 empleados de vigilancia de un supermercado, escuche usted bien, someten a un hombre que ha robado una lata de cerveza. Por horas lo retienen en un almacén mientras lo golpean hasta la muerte. Hasta la muerte. Lo que yo llamo olvido es una pieza que muestra la narrativa francesa actual. No se la pierda, es un gran libro. En el 2016, la periodista franco-marroquí Leila Slimani ganó el máximo galardón de las letras francesas, el premio Goncourt. La novela que mereció la distinción fue Canción Dulce, una novela que aborda la soledad y la frustración de una niñera de 40 años que forma parte de la familia que la emplea. La oscuridad de su pasado y la soledad que taladra su vida hará que se transforme poco a poco. La angustiosa novela aborda con maestría el tema del odio y del dolor. En la medida en que avanza la novela, presenciamos el macabro preludio del inevitable asesinato que conmocionó a los lectores hace poco menos de 2 años. Canción Dulce, una imprescindible de las letras francesas modernas.
A los 25 años, Víctor Hugo, que nació en 1802 y murió en 1885, vivió muchos años, se había procurado una reputación sólida de poeta romántico. Esa fama se la debía en parte a Sainte-Beuve, que nació en 1804 y murió en 1869, quien publicó en el Le Globe, un periódico, un largo ensayo sobre las odas y baladas. Así se hicieron amigos el poeta más descomunal de toda Francia y el crítico más ambicioso de París. Hugo llevaba 5 años de casado y había instalado su vida en la felicidad de Adèle y sus 5 hijos. Pero había otro prestigio que Víctor Hugo se había agenciado y que lo seguiría con su cauda de pasiones resueltas en los amores prohibidos de las alcobas cortesanas, actrices y modistas que habitaban su vida con el escándalo del secreto y los juramentos incumplidos. Había más secretos en la casa de los Hugo, le cuento. Por las noches, cuando el poeta descansaba después de inventar algunos de los más de 250,000 versos que puso en extensos poemas, la señora Hugo, Adèle, se escapaba a los bosques de Roches para encontrarse con el amor de su vida, Charles-Augustin Sainte-Beuve. Así pasan las cosas. Así perdió Víctor Hugo a Adèle y así la ganó Sainte-Beuve. En 1831, Hugo escribió Hojas de Otoño. Los poemas son mucho mejores si se leen bajo la sombra de este episodio de amor desdichado y de adulterio. Por su parte, Sainte-Beuve escribió en 1839 la novela Volupté, un mosaico, voluptuosidad, un mosaico de la psicología moral de aquel tiempo y una trama en clave de sus amores con Adèle. 2 años antes, en 1837, Sainte-Beuve puso y supo que no se hacen huesos viejos con la provincia de los amores robados y terminó para siempre con Adèle, así como usted lo oye. En su libro, que se llama Livre d'amour, escribió: déjenme, todo se ha ido. Encontró muchas suplentes de Adèle y al uso de la época, como su viejo amigo Hugo, se refugió en el placer rápido de los amores pagados. Se llaman prostitutas. Amar, necesidad de amor y amistad. Ese es el fondo de mi vida. Así escribió. Hay algo del duelo de Valjean con el oficial de policía Javert, los personajes de Los Miserables en las acechanzas de Víctor Hugo y Sainte-Beuve. Hugo ingresó a la Academia Francesa en 1841, 4 años antes y 4 años después, Sainte-Beuve fue aceptado en la Academia. A Hugo le tocó recibirlo. En 1850 murió Balzac. ¿Quiénes fueron? Sainte-Beuve y Hugo a llevar las cintas. Antes se llevaban sobre los féretros unas cintas que acompañaban al féretro hacia el panteón. En el año de 1833, después de la pérdida y el robo y el adulterio, Hugo se curó con el incendio de la actriz Juliette Drouet, como diría él, en sus duros pechos bretones, así lo escribió él. Y de la rutina de ese amor tranquilo con la pintora Auguste Biard. Solo el destierro político fue capaz de apaciguar un poco la furia amorosa de Víctor Hugo. En la soledad de Guerseney escribió sus obras centrales. Escuchen ustedes: Los castigos, Las contemplaciones, El fin de Satán y ni más ni menos que esta obra que tengo aquí, Los Miserables. Hay una gran edición en de bolsillo, consígala usted. Hugo se había convertido en una zona magnética de la cultura y la política francesas, el origen o el canon de todos los poetas simbolistas. Hugo. Y esta obra que tengo aquí, Los Miserables. Grandes principios inolvidables.
En el año de 1908, la literatura francesa nos dio el principio de una serie que se convertiría en un clásico universal. Estamos hablando de En busca del tiempo perdido de Marcel Proust. Mire usted, aquí tengo un tomo en francés completo de En busca del tiempo perdido, publicado por Gallimard. Se puede conseguir este libro en Alianza Editorial en varios tomos. Ahora bien, es una larga novela sobre la vida cotidiana del París de principios del siglo XX. La narrativa laberíntica, porque lo es, de Marcel Proust, se adentra en la mente del personaje para hacer una exploración sobre el paso del tiempo, encontrar los detonadores de la memoria y descubrir, mediante el flujo del pensamiento, cómo funcionan las evocaciones del pasado, la memoria voluntaria, la memoria involuntaria. Tenemos aquí el inicio de esta histórica novela, Por el camino de Swann, como vagoneros del metro. Escúchela usted. Durante mucho tiempo me acosté temprano. A veces, nada más apagar la vela, los ojos se me cerraban tan deprisa que no tenía tiempo de decirme «me duermo». Y media hora después, al pensar que ya era hora de buscar el sueño, me despertaba. Quería dejar el volumen que creía tener aún en las manos y apagar de un soplo la luz. Mientras dormía, no había cesado de pensar en lo que acababa de leer. Pero esos pensamientos habían tomado un cariz algo particular. Me parecía que era yo mismo de lo que hablaba la obra. Una iglesia, un cuarteto, la rivalidad entre Francisco I y Carlos V. Esa impresión sobrevivía unos segundos a mi despertar. No repugnaba a mi corazón, pero pesaba como escamas sobre los ojos y les impedía advertir que la palmatoria ya no estaba encendida. Después empezaba a resultarme ininteligible, como tras la metempsicosis los pensamientos de una vida anterior. El asunto del libro se separaba de mí y me sentía libre para prestarle o no atención. Enseguida recobraba la visión y me resultaba extrañísimo encontrar a mi alrededor una obscuridad suave y relajante para mis ojos, pero tal vez más aún para mi espíritu, al que parecía cosa sin motivo, incomprensible, algo en verdad velado. Me preguntaba qué hora podía ser. Oía el pitido de los trenes, más o menos lejano, como el canto de un pájaro en un bosque que, al indicar las distancias, me describía la extensión del campo desierto por el que se apresura hacia la cercana estación del viajero, a quien, con la excitación procurada por lugares nuevos, actos inhabituales, la charla reciente y las despedidas bajo una lámpara ajena que aún lo acompañan en el silencio de la noche y la cercana dulzura del regreso, el caminito recorrido se le quedará grabado en la memoria. De la mesa de novedades, el escritor Jordi Soler, Usos rudimentarios de la selva, publicado por Alfaguara. Aquí tiene usted este libro. Huele todavía a tinta fresca. Dicen los editores que en la plantación de café La Portuguesa, situada en la selva de Veracruz, en México, una familia española intenta salir adelante en un ambiente hostil, continuamente asediada por bandidos, guerrilleros, políticos corruptos o por los mismos otomíes, los habitantes originales de la región que sienten a los de la finca como invasores de sus tierras. Vale decir que Jordi Soler nació en 1963 en La Portuguesa, Veracruz. Hace muchos libros, Jordi Soler se ha ganado un lugar en las letras mexicanas. Es además colaborador del periódico Milenio. Aquí tenemos a Giovanni Boccaccio, un clásico, rimas, selección, estudio y notas de Fernando Ibarra Chávez, en una serie de coediciones que han iniciado ya Almadía y la Universidad Nacional Autónoma de México. Aquí lo tiene usted. Giovanni Boccaccio tiene un papel preponderante dentro de la historia de la literatura occidental gracias a su prolífica obra que abarca desde géneros para la lectura recreativa hasta tratados de vasta erudición. Ojalá y esta colección popular llegue a los lectores a los cuales debe llegar. De la mesa de novedades.
Fred Vargas es el seudónimo de la escritora francesa Frédérique Oudin-Rousseau, autora entre otros libros de Huye rápido, vete lejos, publicado por Siruela. En esta novela, el comisario Adamsberg se pregunta si el autor de un 4 negro invertido en cada una de las 13 puertas de un edificio en París, acompañado de las letras CLT, es simplemente un grafitero inofensivo, o si se trata más bien de una advertencia, una amenaza sobre la ciudad. Al mismo tiempo, Jules Lugern, un pregonero que acude todos los días a su plaza vecina para leer noticias que le dejan en una urna, empieza a recibir mensajes extraños, textos que parecen extraídos de libros antiguos y cuyo lenguaje resulta amenazador y críptico. Vargas despliega sus conocimientos medievalistas para crear una atmósfera de terror y de oscurantismo. El contradictorio y en apariencia pasivo comisario Adamsberg, con la ayuda de Lugern, se dará a la tarea de devolver la paz a París. Nada se opone a la noche es también una novela policíaca de Delphine Bigon, que se asemeja más a una crónica familiar. La protagonista trata de desentrañar el secreto detrás de la muerte de su madre en circunstancias misteriosas y nada claras, para lo cual se dará a la tarea de desmenuzar el pasado por medio de fotografías, conversaciones con la propia familia, versiones distintas de un mismo acontecimiento. En esta novela, el punto de vista de cada narrador es fundamental para crear una historia que parece tener tantas aristas como personajes, tantos misterios como temores y tantos secretos dolorosos que se mantuvieron enterrados como pasos tiene que dar la protagonista para descubrir la verdad, que casi nunca es la esperada. Vayamos al pasado. Si esto fuera un partido de fútbol, imaginen esta línea de 4 hombres al ataque: Flaubert, Proust, Balzac, Stendhal. Una tempestad. Se llama realismo francés. Leí a estos autores durante algunos años y nunca sentí, se los digo de verdad, la sombra del aburrimiento o que me oscureciera esa sombra del aburrimiento, el gusto de la lectura. Les cuento estos gustos. Durante años, Madame Bovary de Flaubert fue mi novela favorita. Durante años luego leí una buena cantidad de las novelas de Balzac. Déjeme que se las muestre. Balzac, aquí están, las traigo en francés, pero se consiguen en español en la editorial española Alianza Editorial. Las novelas de Balzac de ese momento narrativo me llevaron a decidir lo siguiente: si me fuera a la famosa isla desierta, llevaría Las ilusiones perdidas y Esplendores y miserias de las cortesanas. Los 7 tomos de En busca del tiempo perdido, mire usted, aquí los tengo, no se espante, se pueden leer partes de él. Las leí despacio y con interrupciones. Si quiere usted un concentrado de esta gran plaza literaria, lea Un amor de Swann, que forma parte de Por el camino de Swann. Y ni más ni menos que de Henri Beyle. Mire, por cierto, Editorial Porrúa y Círculo Editorial Azteca publicaron Rojo y Negro. Ahora, yo después de mucho pensar, decidí que La Cartuja de Parma sería la gran novela de Stendhal. Y me falta un libro fundamental, un libro del cual Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes decían que era la gran lección de la novela no solo francesa, y es ni más ni menos que El Conde de Montecristo de Alexandre Dumas. Usted ha visto películas, usted sabe la historia de esta injusticia que se convirtió en un gran libro. Volvamos al pasado, volvamos a los clásicos.
El libro de la semana. Ha llegado aquí a nuestra mesa de novedades y destacamos de ella el libro de J.M. Servín, Nada que perdonar, crónicas fascinerosas, publicado por Random House. Desde hace ya varios libros, Servín se ha convertido en un autor que narra, cuenta las partes oscuras de la ciudad. Se ocupa de contar algunos de los momentos difíciles, duros de la Ciudad de México y de otros lugares. Miren ustedes, todo lo que escribe apesta a muerte, El confesor de curas, El alter ego Filiberto García, Mi alter ego, Salud para la gente del abismo, Máscara de alfileres, Papá era una piedra rodante. Dice y recuerda J.M. Servín estas palabras de Sergio González Rodríguez, muerto, como usted sabe, hace ya casi un par de años. El poder adversario de la forma de relatar de J.M. Servín es algo excepcional en las letras de lengua española. Refiere el lado oscuro de la vida, las pulsiones, la supervivencia, la sustancia negativa que encubre lo cotidiano. Efectivamente, Servín quiere contar no solo lo oscuro, lo difícil, lo pegajoso, lo que nos revela paso a paso lo que puede ser la vida, no solo de la Ciudad de México, sino de otros lugares. El libro de la semana para mí es J.M. Servín, Nada que perdonar, crónicas fascinerosas. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad de las frases célebres, aforismos máximos. El lenguaje y la imaginación no pueden ser aprisionados. Salman Rushdie. Llegamos al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.